eh, en grupo de WhatsApp. Entonces, todavía no he puesto mi foto de presentación en el curso. Lo voy a poner en este fin de semana y ahí, igual que en el curso de fonética, va a venir ahí mi número. No sé si ya tienen grupo, ¿están todos juntos en alguna otra materia? Algunos. Ok, entonces no todos están en la misma materia. Para poner la imagen, va a estar mi WhatsApp, me mandan un mensaje y yo los agrego al grupo que se va a estar utilizando en el curso. Para los que ya me conocen, pues ya saben que siempre pongo los anuncios en el Blackboard, pero nunca está de más tener ese medio de comunicación del WhatsApp, porque generalmente, o a veces muchos no se asoman a los anuncios de Blackboard, ¿no? Entonces, para que consideren eso. También ya van a encontrar, déjenme compartirles la aplicación. La primera lectura, que es la que vamos a empezar a ver hoy. A ver, en contenidos semanales van a encontrar esa carpeta que se llama Lecturas del Curso. Eh, la primera es en inglés. Está corta, por eso la puse también en inglés. Yo creo que no tendrá ningún problema. Está un poco complicada. Lo ideal sería que la tuvieran leída para el 25 de mayo del 2021. Las instrucciones generales sería poner especial atención en el concepto de morfema, tipos de morfema y tipología de las lenguas según su estructura morfológica, e intentar leer el ejercicio de análisis morfológico que hace el autor. Es un texto en donde se dan herramientas, vamos a decirlo así, o se propone un método de análisis de las estructuras de las palabras de las lenguas para poder estudiar su estructura morfológica. Para los que no están familiarizados con este tipo de ejercicios, como es su caso, suelen ser complicados, pero si le van siguiendo a la argumentación que hace el autor, no habría que tener ningún inconveniente con entender ese análisis morfológico. Sobre todo porque ustedes ya, por lo menos los que estuvieron conmigo en lo de fonética y fonología, ya manejan conceptos como contraste funcional, distribución complementaria, etcétera. Como les dije en su momento, son conceptos súper importantes porque sirven mucho para cualquier análisis lingüístico. No solamente lo vamos a encontrar en el asunto de lo morfológico, sino también en el asunto de lo sintáctico. La identificación de frases o de estructuras al interior de la oración se realiza también por estos métodos. Y como dice aquí, ya son conceptos manejados en fonología inglés y francés 1. Entonces, en teoría, no debería haber ningún problema. Quizá, no sé si Angélica tuvo oportunidad de manejar estos conceptos en los cursos anteriores. Es una pregunta, Angélica. No sé si estés ahí. La verdad no recuerdo muy bien, profesor. Ok, bueno, si se te complica mucho, igual y te podría yo pasar la presentación en donde vimos esto en lo de fonética y fonología 1, para que más o menos los puedas checar. Aguántame tantito, está sonando. ¿Vale? Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a esto de la lectura? Son poquitas hojas, les digo, la complicación es que esté en inglés y que manejan estos conceptos que sé que para muchos de ustedes no fueron o no quedaron tan afianzados. Tal vez con esta lectura podrían reafirmarse un poquito más, pero en términos generales, entendieron estos conceptos, a qué se refería contraste y distribución. Entonces, la lectura no debería representar tanta complejidad, quizá más allá de releer el análisis morfológico para comprender más bien cómo está elaborada la argumentación. ¿Alguna duda con respecto a esto?
No, profesor. Traducir toda la lectura, por ejemplo, para mí que solo conozco algunas, a ver, para mí que solo conozco algunas palabras, ¿o qué me recomienda para comprenderlo mejor? Es recomendable no saltarse ninguna parte de las lecturas, porque es como les dije en la hoja de presentación de las reglas, aunque no lo entiendan, siempre es recomendable volver a leer. Eh, si se les complica mucho el análisis, quizás solamente leer la parte donde habla de morfemas y tipos de morfemas, y la última parte de, ¿cómo se llama? De tipología lingüística según la estructura morfológica de las lenguas. Igual saltarse el ejercicio de análisis, pero no lo recomendaría mucho porque justamente la idea sería que después de esta presentación, como no vamos a ver mucha morfología, la idea sería que después de esta presentación hiciéramos un ejercicio chiquitito con el inglés. Vamos a ver ahorita que el francés va a ser un poco más complejo porque tendríamos que meternos en temas de fonética otra vez. Entonces, vamos a hacer un ejercicio pequeñito con el inglés y justamente la lectura del ejercicio que hace el autor con respecto a la lengua que está analizando ayudaría a entender cómo se hacen este tipo de análisis morfológicos. Pero si después de 2 lecturas ven que definitivamente no, eh, se lo pueden saltar, ¿no? O si se les complica demasiado. Uh-huh. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, le pregunto a Jacobo, que fue el que preguntó aquí en el para entenderlo en Ay, perdón. español, es que para entenderlo en español tendríamos que tener la traducción oficial en español. Entonces, como ese libro no está traducido al español, pues lo ideal es traducirlo uno, ¿no? Pero traducirlo más que traducirlos, leerlo en inglés, ¿no? O sea, sé que, no sé si ustedes están acostumbrados siempre a traducir el texto, pero lo ideal es ir con el diccionario en mano. Tampoco van a necesitar tanta traducción en ese sentido porque muchos de los conceptos que están ahí los vamos a manejar ahorita en la presentación, pero sí con diccionario en mano para que lo puedan ir leyendo de manera más fluida. Yo no recomendaría traducir como tal los textos porque se van a tardar años en leerlo, entonces mejor simplemente con el diccionario en mano y con lo que saben pueden ir más o menos leyendo el texto. ¿Sí? Sí, no hagan traducciones así como de pasar a español porque nunca van a acabar. Es leer de corrido y subrayar las cosas importantes, más o menos hacer tal vez algún apunte, pero traducir el texto completo no, ¿vale? A ver, vamos a ver. Entonces voy a comenzar con la presentación. Compartir pantalla, porque no se ve. Me dicen si se ve la presentación y vamos a ver si no tenemos ningún problema con esto, porque ¿sí la ven? Sí, profesor, sí. Ok, bueno, voy a tratar de hacer este ejercicio porque les explico, es algo que nos recomiendan hacerlo de lo de la filosofía Unitec. Ya la leímos y todo, pero para recuperar ciertas frases que pueden resultar interesantes antes de iniciar cada una de las presentaciones, ¿no? Estamos seguros de que una educación capaz de hacer emerger las mejores cualidades y capacidades del hombre debe sustentarse en sólidas bases científicas, tecnológicas y humanísticas. Estas frases las van a poder encontrar ahí y las vamos a estar recuperando a lo largo del curso. Vamos a empezar con una breve introducción a lo que es el estudio morfológico. Como les dije en un principio, y les voy a recalcar en estos momentos, lo que vamos a ver es un panorama muy general de la morfología, porque el programa no está enfocado en el estudio morfológico de las lenguas, que están estudiando de la lengua en general. Entonces, voy a realmente pasar de manera muy rápida sobre los conceptos más relevantes
algunos pueden resultar muy complejos, entonces necesito que, voy a preguntar constantemente si van comprendiendo, pero si no lo hacen, necesito que me lo digan también para que volvamos a repetir en caso de que no se entienda correctamente el concepto, sobre todo porque como todavía no tienen la lectura, va a resultar en algunos momentos complicado y también porque va a haber conceptos que no van a estar en la lectura, pero que son importantes recuperar para hablar del estudio morfológico. El objetivo en este sentido de la primera presentación va a ser que el alumno se familiarice con los conceptos básicos de la morfología para comprender la complejidad interna de la palabra. Lo ideal sería que al final se pudiera elaborar una reflexión o pudiéramos elaborar una reflexión entre todos para comprender cuál es la importancia del estudio morfológico, aunque quizá en un primer momento va a resultar poco claro, porque justamente lo que se denomina morfosintaxis es la visión de que la morfología no puede entenderse o su importancia no puede entenderse si no se entiende en relación con el nivel sintáctico de la lengua. Y como ese todavía no lo vemos, o va a ser la siguiente presentación del curso, la introducción a la sintaxis, probablemente no quede tan claro esto, ¿vale? Pero lo ideal sería que al final elaboráramos una reflexión de por qué es tan importante esta disciplina con relación al estudio lingüístico de las lenguas, de cualquier lengua, de nuestra lengua en general, y también de las lenguas que queramos aprender. ¿Alguien de ustedes se tomó como la molestia o algo así de buscar en internet qué es la morfología? ¿No? Bueno, si no me Yo contestan, supongo profe, que no, pero ¿verdad? ya se me olvidó. Ok. Pero es algo que tiene que ver como que en las reglas, ¿no? Gramaticales. Podríamos decir que tiene que ver, pero no necesariamente es tan evidente su relación, a menos que la estudies como desde el punto de vista de la morfosintaxis. Tiene que ver con la gramática, pero no está, no es como el principal, el principal foco de atención que tiene la morfología. Dice por ahí Jacobo que son las reglas de la lengua. Otra vez vamos a lo mismo. Reglas en la lengua, ahorita lo vamos a ver un poco con lo siguiente, con uno de los ejemplos que puse después, pero reglas en la lengua se pueden referir a cualquier nivel lingüístico, ¿no? Ya en fonética y fonología vimos un nivel de la lengua en donde vimos también determinadas reglas sobre la estructuración del sistema fonético y fonológico de una determinada lengua. Aquí vamos a ver justamente el nivel morfológico. Y sí, es cierto, hay reglas morfológicas, pero tienen que ver con este nivel de la lengua, ¿vale? Vamos a empezar justamente con esta breve introducción sobre el estudio de las lenguas naturales. Por lenguas naturales vamos a entender cualquier lengua hablada en la actualidad, español, francés, italiano, portugués, chino, árabe, etcétera. Parte de los supuestos. Que las estructuras más extensas están compuestas por unidades más pequeñas. Partimos también del supuesto de que toda lengua tiene estructuras extensas y que todas esas estructuras extensas están formadas por unidades o por estructuras más pequeñas. Y también parte del supuesto de que la manera en que se organizan estas unidades más pequeñas dentro de esas estructuras más extensas es significativa. Es decir, no se da por el azar. Podemos encontrar regularidades o leyes sistémicas que nos expliquen por qué se realiza una determinada organización. Y estos dos supuestos los vamos a encontrar en cualquier nivel lingüístico. Por ejemplo, en el nivel fonológico, que ya vimos o que ya se vio en los cuatrimestres anteriores, encontramos unidades pequeñas llamadas fonemas que se organizan en unidades mayores llamadas sílabas.
Y aunque sabemos que el orden de los fonemas no tiene un significado en sí mismo, ese orden de los fonemas no es azaroso, porque como sabemos, existe el principio de sonoridad, lo que vimos en el curso de fonética, etcétera, que nos está dando reglas sistémicas que nos dicen, ah, sí, tienes todos estos fonemas y son unidades discretas, es decir, unidades individuales que se ordenan en una secuencia, pero ese ordenamiento que tienes tú no necesariamente es arbitrario, ¿sí? Un poco lo que veíamos con el asunto de las sílabas. El núcleo de una sílaba va a ser una vocal y luego las consonantes se van a ir ordenando según su grado de sonoridad. Es una regla que nos da cuenta de cómo ese orden de los fonemas es significativo, ¿sí? Hasta aquí, ¿todo bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok. La morfología va a concebir la palabra como una unidad extensa. Y por tanto, también vamos a partir del supuesto de que la palabra como unidad extensa también puede estar formada por unidades más pequeñas. Aquí vamos a entrar en terrenos pantanosos porque vamos a decir, claro, pero la palabra también puede estar formada por unidades más pequeñas que se denominan fonemas. Ahorita vemos cuál sería la diferencia. Pero vamos a encontrar otro tipo de unidades más pequeñas que estudia o que son el foco de atención de la morfología. Entonces, pues vamos a decir en un primer momento que la morfología se encarga de estudiar la estructura interna de las palabras con el fin de definir y clasificar sus componentes, los componentes internos que están estructurando la palabra, valga la expresión, así como de los procesos sistémicos en que se organizan tales componentes para la formación de palabras. Es decir, no solamente va a describir y clasificar los componentes que tienen las palabras en una determinada lengua, sino que además nos va a decir, ah, estos componentes siguen determinadas reglas de formación que suponen que un determinado componente, por ejemplo, va a aparecer en una determinada posición o que otro va a aparecer en otra, etcétera. ¿Vale? ¿Esta definición le causa conflicto a alguno de ustedes? En el sentido de que le genere algunas dudas. La idea de la presentación es justamente que lo que sigue vaya clarificando esto, pero más o menos queda claro esto. Lo sigo relacionando de que tiene que ver como que el sentido gramatical. No sé si como quiera lo va a aclarar más en la otra diapositiva o o tengo que entender aparte. Ok, vamos a hablar un poquito sobre esto antes de pasar a la siguiente diapositiva. El asunto de lo gramatical, esto no está en la presentación, así que lo voy a explicar. Ya lo veremos en las siguientes presentaciones porque justamente esa es la unión. El problema con lo gramatical es que lo gramatical tiene que ver con las relaciones de las palabras al interior de la oración. Por eso es que se relaciona más lo gramatical con la sintaxis, ¿vale? Porque no es los componentes que están al interior de la palabra. Ahorita vamos a ver, bueno, voy por partes. No tiene que ver con los componentes al interior de la palabra. La gramática tiene que ver con las relaciones que establecen las palabras en la unidad extensa que vamos a llamar oración. Por ejemplo, todo esto de aquí es una oración. Todo esto de aquí es una oración. Y cada una de las palabras entra en relación con las otras en una relación gramatical. Eso es lo que estudia la sintaxis, porque la sintaxis se va a encargar de decirnos, vamos a dividir esa oración grandota en los componentes que nos hablan de cómo se relacionan las palabras al interior de esa oración. La morfología se va a encargar de una unidad más pequeña que la frase sintagmática, que es de la que se encarga la sintaxis. Se va a encargar de la palabra. ¿En qué sentido la morfología va a hablar de gramática? Lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas, perdón.
¿En qué sentido se encarga la morfología de la gramática? En que la palabra va a tener marcas que van a indicar cuál es su relación gramatical con otras palabras. Por ejemplo, vamos a hablar solamente de esta parte, donde dice la palabra. Palabra es una palabra, valga la expresión, femenina, ¿vale? Por tanto, va a requerir que el artículo que aparece al principio entre en concordancia morfológica con su género. Es decir, va a requerir necesariamente que el artículo se determine como femenino para entrar en concordancia con la palabra palabra. Entonces, esa exigencia va a generar una forma de la palabra, que en este caso va a ser el artículo en femenino. Y esa va a ser una marca morfológica, el artículo femenino. Si tuviéramos si tuviéramos un sustantivo masculino, como por ejemplo, déjenme ver aquí donde lo encontramos, tales componentes, ¿no? Estudiar, en fin, si tuviéramos un sustantivo masculino como fin, el que está aquí, con el fin, si nos damos cuenta en que es masculina, va a requerir que el determinante o el artículo esté proyectado en masculino. Entonces, el artículo se va a realizar como masculino y esa va a ser una marca morfológica que sí tiene que ver con la relación gramatical que establecen las palabras. Pero la morfología no se encarga de estudiar esa relación entre palabras, sino solamente cómo se codifica al interior de cada una de las palabras ese significado gramatical. ¿Más o menos? Sí, pero mucho ¿O no? mejor. ¿Sí? A ver, bueno, déjenme, porque sí que alguien me habló por el chat, pero... las unidades, así, justamente es lo que vamos a ver ahorita. Las unidades pueden ser flexivas y derivativas, pero vamos por partes. Lo que me interesa ahorita que quede claro es cuál es la diferencia entre morfología, fonética y sintaxis. Lo vamos a ir viendo, les digo, con las siguientes presentaciones, pero que quede más o menos claro. El morfema va a ser la unidad más pequeña que va a estudiar la morfología. ¿Y cómo se va a definir? Según Hockett, que van a encontrar esta definición en la lectura que les di, los morfemas son los elementos más pequeños e individualmente significativos en los enunciados de una lengua. Ahorita no le vamos a prestar mucha atención en esto que dicen los enunciados de una lengua, porque parece contradecir el hecho de que estoy diciendo del asunto gramatical. Aquí se refiere un poco Hockett al hecho de que toda oración está formada, o todo enunciado, vamos a decirlo así, está formado por palabras. Y por tanto, todo enunciado, al estar formado por palabras, puede descomponerse en morfemas. El asunto es que los morfemas pertenecen en realidad al ámbito de la palabra. Pero bueno, los morfemas son los elementos más pequeños e individualmente significativos en los enunciados de una lengua. De esta definición destacan dos cosas: que los morfemas tienen significado y que son las unidades significativas más pequeñas. Es decir, que al interior del morfema no se encontrarán unidades más pequeñas con significado. Esta es la diferencia crucial que tiene con la fonología y la fonética. La unidad más pequeña que va a estudiar la morfología tiene significado por sí mismo. La unidad más pequeña que estudia la fonética, no. Entonces la morfología estudia cómo se relacionan las palabras en una oración, mientras que la sintaxis se encarga de las unidades pequeñas que son las palabras para identificar. No, justamente al revés, ¿no? La sintaxis estudia cómo se relacionan las palabras en una oración, mientras que la morfología se encarga de las unidades pequeñas que son las palabras para identificar las marcas morfológicas que hacen relacionarse entre ellas. Es al revés. Estoy en el comentario que hizo Jacobo aquí en el chat. Es decir, que al interior del morfema no se encontrarán unidades más pequeñas con significado. Lo que les digo, ¿no? En la fonética, y justamente creo que es el ejemplo que viene después, ¿sí? Una de las características que distingue la estructura morfológica de las palabras de la organización fonémica de las mismas
es que la primera está fuertemente ligada al significado, mientras que la segunda no. Una palabra como cantante, vamos a tener primero una división silábica de los fonemas. Cantante, son 3 sílabas, pero si hacemos un análisis morfológico, solamente podemos dividir en 2 esta palabra. La raíz, que sería cant, y luego la derivación, que sería ante, para formar la palabra cantante. Entonces, si nos damos cuenta, vemos cómo no existe una correspondencia entre la parte fonológica o la división fonológica que hacemos en sílabas y la división morfológica que hacemos de la palabra. Eso no quiere decir que fonología y morfología no se relacionen, porque como ustedes ya bien seguramente se dieron cuenta con respecto al idioma francés, lo que podemos entender es un poco de la etimología. A ver, explícateme. Si quieres, abre el micrófono, Ilani, porque eso sí no entendí la pregunta. Sí, en etimología también están pues las raíces y no me acuerdo cómo se llaman los que van del lado derecho de la raíz, pero por ejemplo, los sufijos. Así es más o menos como vamos a descomponer las palabras. Sí y no. Es decir, uno de los factores que se utilizan para el análisis morfológico sí es buscar la etimología de la palabra. Porque claro, eso nos va a dar como, esta palabra se deriva de la palabra X y por tanto podemos encontrar esta raíz X, ¿no? Sí, pero no, porque la etimología no siempre tiene el mismo significado que tiene en la actualidad la palabra. Y muchas veces el significado etimológico de la palabra está tan desgastado que ya no es evidente en las palabras actuales. Además, también tenemos palabras que técnicamente se denominan cultismos, que son creaciones de un determinado grupo científico, etcétera, y que no necesariamente o que a veces no siguen una construcción morfológica muy estable. No quiere decir que en todos los casos, ¿vale? Detalles morfológicos. Ahorita vamos a ver el asunto del eczema y de todas estas cosas, exactamente. Entonces, sí se recomienda en términos de análisis morfológico irnos al significado etimológico de una determinada palabra, pero también ahora sí que, como se dice coloquialmente, no te claves con el significado etimológico, porque es probable que eso te lleve a cometer errores de análisis morfológico. Van a ver que en la lectura, el análisis morfológico que hace el autor lo hace directamente de un inventario de palabras de la lengua en cuestión, y a partir de ahí, él saca los morfemas, ¿vale? Pero nunca se va a la palabra, al estudio etimológico de la palabra, porque en términos reales no sabemos qué tanta influencia tiene la etimología en la actualidad, y no sabemos si ese significado etimológico está tan desgastado que ya no es operativo en el lenguaje, en la realización lingüística actual de la lengua, ¿sí? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí con esto? Les está comentando. Dime, Daniel. ¿Sí, Daniel, o quién? ¿Cómo se está dividiendo en la parte de los fonemas y en la división morfológica? Como que no encuentro la regla principal de cada una. Ok. Bueno, la regla de la división silábica de los, en la división morfológica de la palabra, ahorita vamos a ver esa, aguántenme, porque justamente tiene que ver con los tipos de morfemas, cómo descubrimos una raíz léxica, etcétera. Por eso les digo, este tema es súper complejo y no está del todo bien que solamente se haga como de pasadita, porque es la base sobre la que se sostienen en muchas lenguas, no en todas, las relaciones sintácticas. Vamos primero con la pregunta de Michelle. Las reglas de la división silábica, por ahora, nosotros no vimos reglas de silabificación del español, porque no era tema del curso de fonética y fonología. Pero no debería haber problema con lo que dijimos en su momento. Existen reglas para la división silábica y las sabemos intuitivamente porque somos hablantes del español,
Y cuando nos dicen, divida usted silábicamente la palabra cantante, nadie dice cantante. Todos dicen cantante, ¿vale? Entonces, esa sería como la justificación más intuitiva de por qué se divide una palabra silábicamente así. Es menos intuitivo lo de la división morfológica de la palabra, pero como verán en el ejercicio que hace el autor que les comenté, incluso vamos a tratar, nada más que creo que les tendría que compartir no, sí, les tendría que compartir, no creo que se puede hacer aquí. Como verán en el ejercicio que hace el autor que les puse, uno de los métodos que se utilizan para descubrir cuáles son las reglas morfológicas de las palabras es justamente lo del contraste funcional y distribución complementaria. Porque también en este sentido vamos a encontrar pares mínimos. Caminante. ¿Qué otra palabra se les ocurre que termine con ante y de esta idea? Cantante, caminante, Hablante. hablante, ¿qué más? Hablante. Amante. Amante, ok. Y si nos damos cuenta, todas las palabras tienen una estructura similar, coinciden en ciertas cosas y difieren en otras, sobre todo en el significado léxico, porque un cantante es la persona que canta, un caminante sería la persona que está caminando o que camina, un hablante sería la persona que habla y un amante sería la persona que ama. Todas coinciden en cierta base de significado, pero difieren en una. Y cuando hacemos la comparación, nos damos cuenta que todas terminan o tienen esta terminación. ¿Sí? Y esto es lo que nos permite decir, en términos de análisis morfológico, que ante es un morfema que se añade a determinadas raíces para generar la idea de persona que. ¿Sí? No sé si esto responde la pregunta de Michelle. Sí, profe. Sí queda un ¿Sí? poco más. Sí. El ejercicio que hace el autor en la lectura justamente tiene que ver con esto. Es otra lengua, está un poquito más complicado de entender porque es una lengua que nosotros no conocemos, pero es el mismo principio que estamos aplicando aquí. Tenemos un inventario de palabras, las organizamos según ciertos parámetros que como estudiosos del lenguaje utilizamos y luego vemos cuáles son las regularidades. Y entonces decimos, claro, aquí esto está en contraste funcional porque la aparición de este morfema de raíz cambia el significado de la palabra, ¿vale? Pero no, porque no cambia el significado de persona que, sino que aporta justamente esa significación. El morfema ante aporta la significación de persona que, y luego el cambio o la distribución, el contraste funcional entre las raíces can, camin, habl y am, es la que genera el cambio de significación sobre qué hace esa persona. Más o menos así es la regla. Ahorita vamos a ir viendo otras cosillas, ¿vale? Pero más o menos esa es la justificación que se da por las reglas. ¿Alguien más me había hecho otra pregunta? A ver, que dije, primero voy con la de Eilani y luego voy con la de Fátima y luego es un poco, profe, ¿por qué es esa estructura en la división morfológica de la palabra cantante? No sé si con lo que acabo de explicar queda claro eso, Alberto. Sí, profe, ahora sí que viéndolo de mi punto de vista es como si juntáramos, bueno, como si la palabra ahí en la palabra cantante es como una acción, ¿no? Y ahora sí que la primera estructura es que se le dé el sentido, en ese caso sería el verbo, ¿no? Como cantar, caminar, amar, pero no siempre va a ser verbo, sino que se va a estructurar una estructura primera que tiene sentido y la otra no, ¿sí, no? Más o menos hay cositas ahí que habría que arreglar, pero sí, ahorita justamente lo que acabas de decir tiene que ver con la distinción entre lexema, forma de palabra,
forma de cita y forma de y forma de base. Por ahorita llegamos a ese punto, ¿vale? Ok, gracias. Ahorita llegamos a ese punto, aguántame tanto. Ahora, antes de pasar a todos esos conceptos, para hacerlos un poquito más evidentes, vamos a realizar con esta misma palabra este ejercicio. Con base en conocimientos previos y lo que llevamos dicho hasta ahora, ¿qué se puede decir sobre la siguiente lista de palabras? Morales Lara. Morales Lara. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Tenemos esta lista de palabras. ¿Qué hacemos con ellas? Con lo que vimos ahorita. ¿Qué harías tú con ellas? Para descubrir o para saber qué morfemas hay ahí. Creo que no, lo que yo puedo identificar que el morfema es el Kant. ¿Y luego? ¿Se te ocurre alguna otra cosa? Creo que son ¿cómo puedo decir? O sea, son como que las mismas palabras, pero diferentes significados. Ok, ¿y eso cómo lo traducirías? Es decir, entiendo lo que me estás diciendo. Sí, hay diferentes significados, pero ¿eso qué nos dice? ¿O qué podemos hacer con eso? O sea, decir que tiene diferentes significados es suficiente para dar cuenta de la morfología. A ver, vamos a ver que te ayude Luna Juárez. Estoy igual, profe. Entonces, solo sé que el primero sí es el morfema, pero ya me confundí con lo demás. Ok, a ver, Luna Juárez. Déjeme ver, es que en el chat me hablan y tengo que estar pasando de un lugar a otro. No creo que no me hablaban en el chat. Bueno, Jacobo, ahorita regreso a la diapositiva. ¿Fátima? Usted mencionó que está el morfema, pero también podemos detallar que el género, la cantidad y también como que en qué, si es como que singular, en primera, segunda, tercera persona de la palabra. ¿Qué más? Pues ya no diría como que si es como un verbo, un sujeto, porque eso ya creo que tendría que ver con otro tema, pero lo que destaca nomás es el género, la cantidad, tal vez el tiempo. Ok, ajá, ¿qué más? Vas bien, ¿eh? Mm, Prácticamente ya me es que dijiste siento que me falta algo, pero no me acuerdo qué es. Ok, a ver, vamos a ver quién más te puede ayudar. Fátima, a ver, vamos con... Mirari, ¿tienes micrófono? No, ¿verdad? Es que esto sí es como para hablarlo. Mirari, ¿tienes muchos problemas con tu micrófono? Es una pregunta así porque sí me gustaría que trataras de conseguir alguno porque yo sé que no tuviste problemas con las participaciones del otro cuatrimestre, pero sí necesitamos a veces que se pueda hablar, ¿no? Igual si no puedes, pues no hay ningún problema, pero estaría bien. Vamos a dejarlo ahorita así porque esto sí está medio largo de explicar. Dani, Profe, ay, perdón. Solamente para preguntar dime. algo. Lo principal, que es el Kant, es como la raíz, ¿no? ¿Quién me habla? A ver, espérame, cuéntame. Tengo que ir Yo, Dana. al chat para ver quién. Dana.
Ajá, Dana Luna. Kant sería lo que podríamos denominar raíz, ajá. ¿Qué más? No, era mi duda, porque bueno, es morfema, pero yo lo estaba como relacionando como la raíz de, pues sí, como que la base y Ujú. el resto es como un complemento para describir o, sí, algo, por ejemplo, Ok. canto, cantar, cantas, no sé, eso. Sí, sí, podemos verlo así. Claro, hay una raíz y luego tenemos un elemento complementario que, como dijo también Fátima, nos ayuda a distinguir ciertas cosas. Me gustó porque sí dijo varias cosas que hay aquí. Número, género, tiempo. Falta todavía distinguir algo que lo mencionó, pero se echó para atrás, porque dijo, no, esto me parece que no. Ilani. Sí, profesor. Uh-huh. Este, por ejemplo, cantar es un verbo, ¿no? O sea, Ajá, podemos darnos cuenta por la terminación AR, que es un ajá, verbo. Cantas ajá, es ya una conjugación. ajá, En el presente igual cantamos, está conjugado el verbo, cante también está en ajá. pasado. Cantante, y como lo habíamos visto, es la persona que realiza la acción de cantar. Ajá. Cantor, mm, cantor, el or hace como una cualidad, ¿no? Como le atribuye cualidad a algo. A ver, ¿y cómo utilizarías esta palabra? Ojo, esa palabra la puse ahí porque primero no es tan usual en español y segundo porque justamente lo que quería ver es que si, por algo, vamos a decirlo así, hay sinónimos, ¿vale? Porque justamente va a haber formas de palabra que se van a referir a lo mismo. Cantor y cantante son similares, ¿no? Ujú. Y Luego, este, son sinónimos. ujú, cantante y cantor funcionan como sinónimos, Sí. aunque les digo, cantor está en desuso, pero también es una palabra, ajá. Y tengo que seguir siendo algo de cantar o puedo seguir con De cantautor. cantautor, ajá, sí, cantautor. Esa es una palabra compuesta, ¿no? Por Ok, canta y ajá, autor. y a partir de esto, ¿qué podemos decir de lo que me acabas de decir? ¿Qué está compuesta? Mm, De todo. ok. Este, que lo que le sigue a Kant es lo que... Es que siento que voy a ser repetitiva con lo que dijo Fátima, pero es justo como lo que le da el significado, lo pone en contexto diferente. Ok. Hiciste la descripción de prácticamente todos, está bien. Solamente que otra vez hay algo que no están viendo. Fátima lo vio, pero les digo, se echó para atrás. Y lo dijiste, y se deduce justamente de los significados y de lo que me están diciendo, de lo que me dijo Ilani ahorita, ¿no? De todo lo que me dijo Ilani ahorita, se deduce esta característica. Déjenme ver, creo que alguien me habló en el chat. Si no, ahorita le pregunto algo más. La raíz es can y el resto de la estructura es lo que se denomina el sujeto y el tiempo para que ahora sí tenga sentido toda la palabra. Ok, sí, Alberto, nada más que le temí el éxito, sí, un poquito. Alberto, déjeme poner aquí cosas. Le tuviste miedo al éxito, ok, a ver, ¿quién más me falta? A ver, vamos con Jacobo, a ver si puede decirnos algo de esto. Jacobo. Jacobo.
Tampoco, porque ahorita me contestaste por el micro, pero mis compañeros, ok. Ok, vamos a ver. Sí, en términos generales me hablaron de todo. Me faltó Daniela y ahorita vamos con María del Carmen. Les digo, van a ir participando todos. Somos poquitos, así que no se preocupen por eso. En términos generales dijeron todo. Vamos a ver un poco el ejercicio que se puede hacer. Primero se pueden elaborar al menos dos clasificaciones. Aquí no están, pero vamos a verlas de una vez. ¿Qué es la que dijo Fátima, pero dijo, no, esto es tema de otro, sí, es tema de otro asunto, pero justamente por eso les digo, la morfología y la sintaxis están en estrecha relación, porque la morfología nos permite también distinguir esto, que es un sustantivo y que es un verbo, ¿vale? Entonces, la primera clasificación que podemos hacer es que tenemos todos estos verbos. ¿Y qué podemos deducir de estos verbos? Primero, que las terminaciones conllevan cambios en el significado verbal, que es lo que dijo Fátima y lo que también mencionó Jesús en el chat, ya que indican persona, número, tiempo y modo. Que todas las palabras comparten una misma unidad, que vamos a denominar, o que es la unidad Kant. Que las unidades o, as, amos y indican una conjugación verbal y que la unidad ar indican un modo verbal. Esto es lo que podemos decir de esta primera clasificación verbal. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? No, profe. ¿No? Ok, aguanten. Es que estoy viendo lo del chat. Eso es lo que podemos decir de estos verbos. Ahora, ¿qué podemos decir de los sustantivos? Que las terminaciones conllevan cambios en el significado del sustantivo. Todas las palabras, al igual que las anteriores, comparten una misma unidad, Kant. Que las unidades o y ar indican el acto abstracto del canto, porque podemos utilizar canto como un sustantivo. El canto del pajarito, por ejemplo, ¿no? Vean, bueno, ahorita pasamos a esa, es la siguiente diapositiva. Que las unidades o y ar indican el acto abstracto del canto. Que las unidades ante y or indican a la persona que realiza el acto de cantar. Que la palabra cantautor es un compuesto entre cantar y autor. Eso es lo que decimos de los sustantivos. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda con esto? ¿No? Vamos otra vez acá. Ah, sí, eso era, profe, lo que yo le intentaba decir, que todas como que pertenecían a un mismo significado al cantar, ¿no? Exacto. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Sí, porque todas se refieren, todas hacen alusión justamente a ese significado básico de cantar. Pero como vemos, lo que hace la morfología es generar distinciones gramaticales. Ojo, distinciones gramaticales en el sentido de que cada palabra tiene marcas de gramaticalidad o tiene marcas gramaticales. Aquí no estamos viendo relaciones gramaticales todavía, solamente marcas que van a indicar funciones, vamos a decirlo así, gramaticales. ¿Ok? Sustantivos y verbos. Y luego, si comparamos ambas clasificaciones, nos vamos a dar de las siguientes cosas, nos vamos a dar cuenta de las siguientes cosas. Que todas las palabras, como dijeron ustedes, sin importar si son verbos o sustantivos, comparten la unidad Kant. Que las palabras cantar y canto pueden funcionar como verbo o como sustantivos. Este fenómeno no lo vamos a ver aquí, porque es muy complejo y tiene que ver ya con temas muy selectos de morfología. Pero existe esto que podríamos llamar refuncionalización de una determinada forma o de una determinada palabra que prototípicamente tiene una función. Por ejemplo, cantar prototípicamente lo entendemos como verbo, pero nosotros en el español lo podemos utilizar como sustantivo, el cantar, ¿no?
que existe un proceso de formación de palabras que no cambia la categoría gramatical y existe otro que sí lo hace. Todas las terminaciones de los verbos no cambian la categoría verbal, siguen siendo verbos. Y todas las modificaciones que le hacemos a la raíz y que los hace sustantivos, cambia el significado del sustantivo, pero no cambia el hecho de que sea un sustantivo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Esta es la parte del que les digo, ¿no? Que me dijeron, pero que faltaba describir un poco más. Esas palabras se pueden clasificar en dos categorías, una de verbos y una de sustantivos, y lo curioso es esto, que existen ciertas terminaciones que van a modificar el significado del verbo o van a cambiar el significado verbal, pero van a mantener la categoría, siguen siendo verbos. Y las terminaciones del sustantivo ocurren lo mismo, cambian ciertos matices del significado del sustantivo, pero mantienen la idea de que eso es un sustantivo. Acuérdense que lo de las diapositivas es un poco lo mismo que hemos visto antes. Las diapositivas las subo, pero generalmente las subo al final del que terminamos de ver las diapositivas, ¿no? Y que terminan las lecturas para que las tengan como medio de apoyo. Se dejó de compartir mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Ahora bien, a partir de esto, vamos a ver las siguientes cosas. Formación de palabras. Del ejercicio se pueden derivar 4 conceptos de palabra relevantes para la morfología. Lexema. Es una palabra abstracta que representa el significado fundamental de las formas de palabra. Ahorita vamos a ver qué es una forma de palabra. No tiene una forma fonológica, es decir, no se identifica con ninguna forma de palabra en particular. Es un concepto complejo, es una palabra abstracta. Quiere decir que esta palabra, el lexema, vamos a decirlo así, no existe como unidad lingüística que nosotros podamos emitir, sino que es como esa palabra abstracta, completa, una palabra abstracta completa, porque no decimos, por ejemplo, en este sentido, Kant no sería un lexema porque no es una palabra completa, sino es una palabra completa que abstractamente nosotros concebimos como el origen de todas las demás palabras. Por eso no tiene una forma fonológica, porque es abstracta y no se identifica con ninguna forma de palabra en particular. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero la forma cantar, que sería un lexema, no se identifica con el verbo en infinitivo cantar, aunque sean parecidas, ¿vale? Sé que esto va a causar muchas dudas, pero vamos a ver si con las siguientes definiciones se va clarificando. La forma de cita es la forma escrita del lexema y es esta la que se utiliza en los diccionarios. En el ejemplo de cantar, si la forma abstracta cantar es el verbo o el lexema del que se derivan las demás palabras, la forma de cita sería cantar. Y eso es lo que buscamos generalmente en los diccionarios cuando buscamos una palabra. Cantar para ver qué significa la forma verbal cantar. La forma de base es la forma de la que proceden las formas de palabra mediante la aplicación de reglas morfológicas. En la palabra cantar, canta y cantó, la forma de base sería cant, porque es la forma de la que proceden todas las demás formas de palabra mediante la aplicación de reglas morfológicas. Le pegamos el morfema para generar los cambios de significado que requiere la forma de base y pueda funcionar en otras categorías. Y la forma de palabra, que es una realización concreta que combina, o que sería la combinación del lexema con los significados gramaticales aportados por los otros morfemas. Y esto es lo que tiene forma fonológica, porque lo que escuchamos o leemos sería la forma de palabra.
¿Qué preguntas tienen aquí? A ver si me explico con la duda que tengo, ¿no? Ah, Entonces, el eczema se podría decir que es como la forma, como la pensamos antes de emitir la palabra como tal, y ya después adquiere significado como la hablamos y luego como la escribimos. Pero mientras el eczema se quede como la idea, puede ser algo así. sí, sí, nada más que es la idea, ¿no? Eso sí, solamente le modificaría un poco como la decimos o como la escribimos, que en realidad esa idea, para escribirla o para decirla, la tenemos que concretar en la combinación entre forma de base y morfema. O sea, tenemos esa idea abstracta del cantar, por ejemplo, o cantar, y para conjugarla decimos, a esta forma, a este lexema, le corresponde la forma de base cant, y luego le vamos a añadir el morfema o para decir yo canto. ¿Sí? Sí, sí quedamos. Ok, a ver, lo demás. Esto no lo van a encontrar en la lectura, por eso me interesa que pregunten, porque esto no va a estar en la lectura. ¿Puede dar un ejemplo de forma? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Para la forma verbal de cantar, vamos a tener un lexema que sería cantar, la forma abstracta del cantar, la forma de cita, que en términos de escritura o fonética podríamos decir que es cantar, la forma de base que sería cant, y las formas de palabra que sería cantar, cantas, canté, cantamos. Aquí estoy un poco distinguiendo con comillas. Las comillas chiquititas van a indicar forma abstracta, las comillas españolas van a indicar forma de cita, que sería como la escribimos o como la decimos, vamos a decirlo así. La forma de base sería, es este el morfema que se relaciona con este lexema y con este lexema, y a este morfema es al que se le van a pegar los otros morfemas para generar las formas de palabra. ¿Sí? El Sí, eczema es la raíz, profesor. no. Esa sería justamente una confusión. El eczema no es la raíz. El eczema es una forma abstracta que luego exactamente, la raíz sería como la base. Eilani, ¿me quieres preguntar algo? Vi que levantaste la mano. Sí, quería preguntarle, las formas de palabra son todas las derivaciones que podemos hacer de Kant, ¿verdad? Ajá, exactamente. Derivaciones y también, aunque bueno, ahorita vemos eso, pero sí, todas las derivaciones que podamos hacer de esa palabra. ¿Alguien más? Yo, profe. Ajá, a ver, dime Jesús. O sea que el eczema es como lo dijo Jacobo, es como si fuera la base para que se le dé sentido. En ese caso, la base sería el verbo a la que se Ujú. le da sentido para ya hacer las estructuras. ¿Por qué no me gusta? O sea, entiendo la idea que me estás diciendo y yo espero que esto sea lo que me estás diciendo. No me gusta que utilices la palabra la base porque podríamos entrar en confusión con forma de base. O sea, es la base el eczema en el sentido de que es la base significativa o la base lingüística abstracta que tenemos en la cabeza de la que se deriva la forma de base, las formas de palabra. Pero si tú estás consciente de esto y puedes distinguir que el eczema como base no es lo mismo que forma de base, está bien. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Bueno, en el sentido de que el eczema es el verbo y la forma de cita es como la decimos, ¿no? Es como lo dijo. Uh-huh. Ajá. Aunque, ojo, otra vez, lexema no es el verbo, porque el verbo sería una forma de palabra. O sea, ya cuando la decimos cantar, es la forma de la palabra del lexema, que obviamente se relaciona más evidentemente con el lexema, porque es la forma original, abstracta, de la que parte la realización del verbo cantar.
pero el lexema no es el verbo como tal, sería solamente la idea verbal del cantar que tenemos en la cabeza. Aguanten, ahorita voy. La diapositiva anterior. No sé si eso queda claro con eso, Jesús. Si no, dime, porque lo volvemos a repetir. Sí, entonces es la que se le da a cierta idea, ¿no? A ver, vuelve a elaborar. Defíneme forma de base, forma de cita, el lexema y formas de palabra. Es que estoy leyendo el comentario, ¿eh? Pero defínemelos con los ejemplos que están aquí. Entonces, el lexema es a lo que se le da el sentido, o bueno, la cierta idea, ¿no? A la palabra. La Ajá. forma de cita es como la decimos en sí. La forma de base es como si fuera la primera estructura de la división morfológica que es Kant. Y las formas de palabra es lo que se le da, bueno, es el resto, ¿no? De la división morfológica que se le da el sujeto y es tiempo y todo eso, ¿no? Sí, tienes la idea, solamente podría yo afinar ahí que formas de palabra no es el resto, sino que sería, como dice la definición, la forma de palabra es una realización concreta, aquí dice que combina, pero quizá lo más correcto sería en que aparecen combinados el lexema y los significados gramaticales. Es decir, la forma de palabra también, también contempla la forma de base. La forma Ah, de base ya, ajá. ¿sí? Sería como, vamos a decirlo así, la forma de base sería como el morfema fundamental del que se van a derivar las formas de palabras. Pero las formas de palabras ya es, por ejemplo, cantar es una forma de palabra porque combina la forma de base con el morfema verbal de infinitivo. Ah, Cantas ya. es una forma de palabra porque combina la forma de base cant con la segunda persona del singular de presente de indicativo. Ah, ok, perfecto. Ya entendí. ¿Sí? Gracias. Espero que sí. O sea, estas cositas ya saben que sí las llevo en el examen, entonces por eso me interesa mucho que pregunten. Aquí dice Jacobo, entonces los lexemas son las derivaciones en cada una de sus formas. Forma de cita, forma de base y forma de palabra. A ver, explícalo mejor. Yo sé que no mirar y dice, profe, ¿puede pasar a la diapositiva anterior? A ver, te la pongo en lo que a ver si Jacobo puede prender su micrófono. Es esta, ¿no? Profe, Dana, tengo una duda Dani. sobre lexema. Ujú. No Dime. sé, bueno, lexema es como el significado de lo que estamos hablando. Es que por eso el examen es una de las cosas más complejas, porque cuando yo les digo palabra abstracta, o sea, y una de las dificultades es que necesariamente para representarlo necesitamos ocupar lengua. Y la idea del lexema es que el lexema no tiene forma lingüística. O sea, el lexema es como solamente la representación cognitiva que tenemos sobre el verbo cantar. Ajá, por eso no tiene cuando hablamos de formas de palabra, formas de base y formas de cita, nunca estamos hablando de un lexema. El lexema no tiene realidad lingüística. El lexema es solamente una abstracción que tenemos en la cabeza y que después se realiza como forma de cita, como forma de base o como forma de palabra. Que no sé si esto es lo que quería decir Jacobo. Porque lo puso al revés, dice, entonces los lexemas son las derivaciones cada una de sus formas de cita, forma de palabra. A eso solo más bien lo modificaría como lo acabo de decir. Los lexemas se realizan en forma lingüística como derivaciones en su forma de cita, en su forma de base y en formas de palabra. ¿Sí? Porque el lexema sigue siendo esa abstracción. Recuerden, quizá esto es lo fundamental para definir el lexema. El lexema no tiene realidad lingüística.
El lexema no lo podemos pronunciar. Cuando yo les hablo, les digo el verbo cantar, ya lo estoy realizando como forma de cita o como forma de palabra, ¿vale? Pero ese lexema yo no lo puedo decir, o sea, no tiene una realización fonética, está en mi cabeza nada más. Les digo la forma cantar, cuando les digo cantar, ya está realizada como forma de cita o de palabra. Eilani, dime. Perdón, profesor, pero el ejemplo que nos dio del eczema, ¿por qué el eczema es cantar y no cant? Porque justamente nosotros cuando nosotros queremos darle significado a la palabra, no pensamos en Kant. De hecho, o sea, ustedes, por ejemplo, si lo piensan de esta manera, quizá hasta hoy, no lo sé, igual a lo mejor en la secundaria, en la preparatoria ya se han dado cuenta, pero cuando piensan en la acción de cantar, nunca piensan como Kant. Nunca dicen, sí, claro, Kant, esa es la acción de cantar, ¿no? O esa es la forma lingüística en la que nosotros concebimos cantar, sino que nosotros siempre asociamos una determinada palabra a una determinada definición. Y esa asociación es la que permite la emergencia del lexema. Por eso los diccionarios utilizan el lexema, porque podríamos decir, es la forma más prototípica en la que se presenta la palabra. Y como prototipo, no tiene una realidad lingüística, porque solamente es como el modelo sobre el que se asienta lo demás. Por eso es que el lexema nunca es el morfema solo, porque nosotros no entendemos o no comprendemos el morfema como significativo, sino hasta que está combinado con los otros morfemas. A pesar de que en términos abstractos y reales el morfema tiene significado, no lo entendemos como significativo hasta que no lo encontramos en construcción con otros morfemas. Tú aprendiste esto, digámoslo así, de manera inconsciente durante tu infancia, porque por algo tú puedes hacer las transformaciones morfológicas del morfema, pero digamos que nunca se te dijo así como, este es el morfema de base y por tanto, para aprender las derivaciones tienes que añadirle este otro morfema. No sé si me explico. O sea, digamos, el análisis morfológico viene después de la abstracción del significado. Sí, No sé si sí, respondes a tu gracias. pregunta. Sí, sí, gracias. A ver, más preguntas, chicos. No sé si Jacobo resolví esto que pusiste en el chat, ¿no? No es como lo dices, sino más bien habría que matizar, ¿no? Los lexemas se realizan o se derivan en realizaciones en su forma de cita, forma de base y forma de palabra. ¿Sí? Escucho que alguien prende su micrófono, pero no sé quién es. No escucho nada. Jacobo, pero no te escucho. ¿Más dudas sobre esto, chicos? ¿Los demás ya no? Ok, Jacobo. Si no, dime por el chat si más o menos quedó claro, ¿eh? Otra vez repito. Lo que estás diciendo no, sería más bien los lexemas se realizan, lo más correcto, se realizan como formas o como realidades lingüísticas en su forma de cita, forma de base y forma de palabra. ¿Por qué es importante saber esto? Les digo, por el asunto de cómo utilizamos un diccionario. Cuando encontramos un sustantivo derivado o cuando encontramos una forma verbal, cuando vamos al diccionario nunca vamos a encontrar cantas, cantó, canté, cantamos. Vamos a encontrar cantar. Si queremos buscar el significado de la palabra cantantes, vamos a buscar la palabra cantante. Y eso nos habla de que cantante y cantar son dos lexemas diferentes, porque tienen dos entradas diferentes en el diccionario. Si vamos a buscar cantautor, también vamos a buscar cantautor, perdón, si encontramos la palabra cantautores, vamos al diccionario a buscar la palabra cantautor, porque
en esa palabra el lexema sería cantautor. Esto es complejo por lo que les estoy diciendo, ¿no? Cuando tenemos todos estos procesos morfológicos derivativos que se realizan en las formas de palabra, derivativos o flexivos en las formas de palabra, generalmente cuando vamos al diccionario vamos a buscar la forma de cita del lexema. De cantamos, canté, cantó, cantaría, etcétera. Buscamos cantar porque esa es la forma de cita del lexema. Para la palabra cantantes, vamos a buscar cantante porque esa es la forma de cita del lexema. ¿Va quedando así un poco más claro? Y esto lo podemos hacer con todas las palabras. Para niños, niñas, niña, niño, vamos a buscar la palabra niño porque esa es la forma de cita del lexema. Justamente en esto se basa mucha de la idea del lenguaje inclusivo, porque las formas de cita de los lexemas, para algunos casos, suelen ser masculinos. Uh-huh. ¿Sí me estoy explicando con esto? En los diccionarios se define la idea de la palabra más. Exactamente, exactamente. En los diccionarios se define la idea de la palabra, más no los tiempos más que los sujetos, diría yo, el plural, el género, etcétera. Uh-huh. Ok. Ya son 8:22. Cantamos. Ok. Y lo siguiente es justamente esto que les estoy diciendo. El verbo en infinitivo cantar, que ojo, aquí ya estoy hablando de verbo en infinitivo y se los pongo en la transcripción fonológica, porque aquí ya estoy hablando de la forma de palabra. La forma de palabra cantar tiene un significado léxico en la forma de base cant, el acto de cantar, y un significado gramatical en el morfema ar, que nos va a indicar que es el modo indicativo. Esto de esta manera se compone la forma de palabra. Cantar como realización fonética, como realización fonológica, ya es una forma de palabra. Y como tal, la podemos descomponer en esto, en una forma de base o en un morfema raíz, y en un morfema, ya les voy a decir el nombre, en un afijo, que nos está dando el significado gramatical. ¿Sí? Ok, lo de la clase, creo que ya les había comentado la sesión pasada. Ya aguántenme tantito, estoy finalizando lo de las, ¿cómo se llaman? La carta descriptiva. Y como tenemos que subir ahora los videos en YouTube, entonces tengo que armar la cuenta, tengo que descargar los videos, subirlos ahí, etcétera. Entonces lo voy a tratar de hacer este fin de semana para que ya las puedan tener para la siguiente semana. Lo de las diapositivas, les digo otra vez, me gusta más dárselas después porque me gusta que las lean ya cuando las digerimos y después de haber hecho las lecturas. Pero si quieren, sí les puedo dar a lo mejor les puedo dar 10 minutos para pasarles otra vez las diapositivas y a lo mejor hacer alguna otra pregunta o hacer algunas anotaciones. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a pasar con la que sigue. Del ejercicio también se puede identificar la existencia de dos tipos de relaciones entre lexemas y formas de palabra. Otra vez, lexemas y formas de palabra. Una relación paradigmática, que vamos a llamar que es un paradigma. Algunas formas de palabra se relacionan con un solo lexema, es decir, no cambian su categoría gramatical. Las formas de palabra cantas, cantamos, cantar, cantaron, se relacionan con el lexema verbal cantar. Y por tanto, cantas, cantamos, cantar y cantaron forman un paradigma. Forman el paradigma verbal de cantar. Podemos hacer otras definiciones como el paradigma del presente de indicativo de la palabra cantar,
el paradigma del presente o el paradigma del presente de indicativo de cualquier verbo en terminación ar, porque vamos a tener que tienen la misma categoría gramatical, pero tienen morfemas que indican tiempo, persona, etcétera, pero todas esas palabras se relacionan con el lexema verbal cantar. Por eso forman un paradigma. Y vamos a tener una relación sintagmática en la que algunas formas de palabra emparentadas entre sí se relacionan con diferentes lexemas, aunque tengan la misma forma de base. Esto produce cambios en la categoría gramatical. Nuevamente, algunas formas de palabra emparentadas entre sí, pensemos en el ejercicio este, todas las palabras están emparentadas entre sí, se relacionan con diferentes lexemas, aunque tengan la misma forma de base. Todas estas palabras tienen la misma forma de base. Sin embargo, se van a relacionar con diferentes lexemas. Por una parte, los verbos se relacionan con el lexema cantar, que es el que buscamos en el diccionario, pero si nos vamos aquí, por ejemplo, cantantes y cantante se van a relacionar con el lexema cantante. Cantor, cantores se van a relacionar con el lexema cantor. Y así, cantautor y cantautores con el lexema cantautor. Tenemos una relación diferenciada porque estas palabras se van a relacionar con otro lexema. No les hablo de canto y cantar porque ese es otro rollo, porque como se derivan de una forma verbal, en ese caso sí vamos a tener una derivación del lexema del verbo. Pero en los otros casos tenemos una transformación que sí produce un cambio de categoría del lexema. Cantantes y cantante, si nos lo encontramos así en un texto o alguien nos dice cantantes y cantante, lo que iríamos a buscar en el diccionario es el lexema o la forma de cita del lexema cantante. También lo mismo con cantor. Cantor, cantores, lo que vamos a buscar en el diccionario es la forma de cita del lexema cantor. Por eso decimos, aunque todas estas palabras están emparentadas entre sí, podemos distinguir que existe un proceso paradigmático en el que tenemos aquí declinaciones, vamos a llamarlo derivaciones morfológicas, que cambian el significado, pero que no cambian la forma de la categoría gramatical. Pero vamos a tener procesos sintagmáticos en donde aunque todas estas palabras tienen la misma raíz y en ese sentido comparten significado, va a poder haber procesos de cambio gramatical, porque estos verbos se van a derivar del lexema cantar y vamos a tener sustantivos como cantante y cantor y cantautor, en donde cada uno va a tener su propio lexema. Cantante y cantantes va a tener el lexema cantante, cantor y cantores va a tener el lexema cantor, y cantautor y cantautores o cantautoras, etcétera, va a tener su propio lexema cantautor. ¿Sí? Los paradigmas, les repito otra vez, a lo mejor de una manera más sencilla, no cambian la categoría gramatical. Cuando hablamos de sintagmas o de relaciones sintagmáticas, sí va a haber cambios de categoría gramatical. ¿Esto queda claro? ¿O no? Es como si las palabras tuvieran sus propios campos semánticos. Sí, pero mucho cuidado con utilizarlo de campos semánticos, ¿no? Porque campos semánticos ya se refiere a otro concepto de la semántica. Yo diría más bien, es que esa fuerza hablar de morfología. Tienen sus propias relaciones morfológicas con una forma abstracta de palabra, porque claro, ahí está involucrado el significado, pero campos semánticos, por ejemplo, cantautor y cantante, tienen el mismo significado. Entonces, por lo que me estás diciendo, así como me lo estás diciendo, cantante y cantautor, perdón, cantante y cantor, tendrían la misma relación lexemática porque están en el mismo campo semántico.
Y sin embargo, eso es falso, porque cantautor, porque cantante tiene su propio lexema cantante y cantor tiene su propio lexema cantor. El problema es que en morfología, aunque entra en relación el asunto semántico, morfológicamente las relaciones son diferentes, porque se derivan ambas palabras de un lexema diferente. Más bien yo diría es como si las palabras, aunque compartieran una misma raíz, se derivan de una palabra abstracta diferente, ¿no? Por ejemplo, canté, cantó, canta, cantas, se derivan de una palabra abstracta cantar, cantante, cantantes, se deriva de una palabra abstracta cantante. No sé si eso te clarifica más, Alberto, lo que me estás preguntando en el chat. A ver, Dana, ¿me habló Dana? Alguien levantó la mano. Ay, ya se me fueron las palabras, pero era como si, es como la palabra general o la palabra original y de ahí se derivan eh, lo demás y es dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no? A ver, no, aguántame. ¿Por qué me hablaste de general y original? ¿Cómo estás entendiendo este ejemplo? Ajá, así como por ejemplo cantar, y que usted decía, ¿no? Que por ejemplo cantamos, ¿qué otra era? Canté, cantante, no vienen en el diccionario, sino que vendría como que cantar, o sea, la palabra eh, original. Ojo. Pero sí, exactamente, como la palabra, más bien sí se utilizaría la palabra original, pero yo diría más bien como la palabra de origen o la palabra que origina, porque sí, es justamente eso, ¿no? El lexema sería como esa palabra abstracta de la que se originan todas las formas de palabra. Ah, sí, ya, entonces ya, creo que ya entendí. Gracias, profe. Creo que original sería que el lexema exprese el significado común a toda la familia y puede coincidir o no con una palabra entera. Exactamente, solamente que aquí, en términos de familia, habría que definir a qué te refieres con una familia. Una familia sintagmática o una familia paradigmática. El lexema se relaciona con una familia paradigmática. El lexema expresa el significado común a toda la familia paradigmática, por ejemplo, el paradigma de los tiempos verbales. El lexema cantar es el que origina todo, o es el significado común de esa familia paradigmática y puede coincidir o no con una palabra entera, que en el caso del paradigma verbal coincide con el infinitivo cantar. Exactamente. Y por eso es que el lexema de cantantes y cantante es cantante, porque es la base sobre la que se origina el paradigma del plural y del singular y del género, ¿no? Cantante y cantantes pueden ser género femenino, masculino, y una forma es plural y una es singular. Esas derivaciones o formas de palabra derivan del lexema que da origen a esas formas de palabra, sería cantante. El lexema que da origen a esas formas de palabra es cantante. ¿Sí? O sea, yo sé que es mucha información. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí porque ya es como, es mucho, ¿no? Les digo, son temas muy complejos. No vamos a profundizar en todos. Tampoco lo vamos a hacer en las lenguas inglés y en francés porque primero hay muchas complicaciones con inglés, con francés especialmente, porque por lo que van viendo ahorita, en español es muy fácil porque la escritura coincide con lo que decimos. Nuestra escritura es fonémica, entonces cada letra corresponde a un fonema. E incluso podemos hacer la división morfológica en términos ortográficos. Pero en francés, no. ¿Sí? Las terminaciones gráficas no siempre tienen
la misma pronunciación. Y por tanto, muchos fenómenos aparentemente morfológicos en la ortografía no lo son en la realización hablada. ¿Sí? Por eso les digo, es un tema muy complejo que es para un curso entero y no vamos a ver todo eso. Vamos a ver solamente las definiciones, vamos a hacer quizá un ejercicio en el inglés, que es el más fácil entre el francés y el inglés, y no vamos a meternos tanto con el francés, ¿eh? De hecho, casi nada, porque por justamente esta dificultad hay que elaborar hay que ver cómo el factor fonético, que era un poco lo que les iba a decir antes en las primeras diapositivas y luego se me fue, el factor fonético no deja de relacionarse con el morfológico. El asunto es que hay lenguas para las que esto es más evidente y otras para las que no. En el español es un poco no tan evidente porque no tenemos caída de vocales, bueno, ciertas variantes, ¿no? En el español estándar no tenemos eso, caída de vocales, elisiones, vocales que escribimos pero no existen, quizá algunas consonantes, pero en términos de vocales prácticamente siempre están las vocales que son, como en el francés. En el francés tenemos escritas vocales que no pronunciamos, consonantes que se caen, consonantes que desaparecen dependiendo del contexto, si la consonante está ante una vocal, si la consonante está frente a otra consonante, si la vocal está frente a otra vocal, se alarga la vocal, etc. Entonces los fenómenos morfológicos dejan de ser más evidentes porque justamente la fonética está metiendo su cuchara y no nos deja, en términos como en el español, por ejemplo, realizar un análisis morfológico más detallado. Eso no quiere decir que en francés no se pueda realizar análisis morfológico. De hecho, quizá la morfología más evidente en francés y que puede resultar más manejable para los estudiantes de francés sería los paradigmas verbales, ¿no? Tal vez también la derivación de plural, la creación de nuevas palabras derivadas, por ejemplo, transformar una categoría gramatical como el verbo en el sustantivo, pero género, número, en algunos casos también morfología verbal por la caída de consonantes, etcétera, va a producir problemas de distinción morfológica. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo conmigo o no? Porque ustedes son los que están estudiando francés y seguramente se han dado cuenta de esto. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Y los demás? ¿Alguna duda hasta ahora? Les digo, lo vamos a dejar aquí porque ya se hizo muy pesado, pero creo que los conceptos hasta ahorita van más o menos bien. La lectura les va a clarificar los conceptos básicos. Les repito, lexema, forma de palabra, forma de cita, bla, bla, bla. Eso no viene en la lectura. Si se les complica demasiado y dicen, ¿sabe qué? Esto sí no lo entiendo, puedo buscar una lectura que les facilite esto, aunque les advierto también de una vez que estas lecturas suelen ser complicadas porque para esto hay que entender otras cosas de base y entonces el autor se echa un rollo antes y después pasa esto. Pero si lo requieren, puedo buscarles otra lectura para complementar esto de forma de base, forma de cita, lexema, etc. ¿Sí? Bueno, pues entonces, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud que tengan con relación a lo que hemos visto hasta ahora? De momento. Ok, ¿los demás? Todo Las bien, demás. Ok. ¿Todas las diapositivas o solamente unas? Para los que igual, voy a regresar las diapositivas de las definiciones principales, pero si no las requieren, si quieren ya lo podemos dejar hasta aquí y nos estaríamos viendo el martes con la lectura ya hecha y con lo que resta de esta presentación. Les digo, vamos a hacer un ejercicio del inglés, igual lo podemos hacer en la clase, para más o menos ver cómo funciona ahí, porque es
el más sencillo, ¿no? En francés es en donde nos meteríamos en más complicaciones. Entonces les pongo las diapositivas y los que no las necesiten o no quieran que las vuelvo, no les interesa, igual si quieren podemos ya dejarlo hasta aquí, ¿vale? ¿Por qué Morfología. es ¿Perdón? para sintagmáticas, por favor? No escucho. ¿Ah, lo de sintagmático? Sí, Aguántame. un ratito. Voy a ir con poco a poco. Si quieren, para que sea más fácil y tengan ahorita las diapositivas en ese sentido, tomarle alguna foto, pero les digo, se las voy a volver a subir, ¿no? Tomarle alguna foto, morfología. Luego la siguiente que sería la de morfema. Las importantes, ¿no? Luego sería la de formación de palabras. Igual esta a lo mejor vendría bien con el ejemplo. Ya saben que siempre al inicio de la siguiente sesión hacemos un repaso, entonces también la siguiente sesión iremos repasando esto de manera un poco más rápida y para continuar con las siguientes diapositivas. Y por último sería esta, relación paradigmática y relación sintagmática. Esto es muy importante porque justamente esta distinción entre relación paradigmática y sintagmática es la que da origen a la distinción entre flexión y derivación. Lo que sí, y si quieren, podría hacer es, tengo por ahí una lectura en francés que habla sobre la derivación en francés de sustantivos, creo que es en la mayoría de sustantivos, y una gramática que habla por ahí, o sea, la gramática tiene varios apartados, pero me llamó la atención que podría igual a lo mejor mandarles una sobre el género, en donde nos habla del género de los sustantivos, por ejemplo, en la escritura, y luego cuando pasamos al género de los sustantivos en el lenguaje hablado, tiene 2 hojas, pero justamente tiene 2 hojas porque todas las distinciones que hace a nivel gramatical de escritura no se relacionan con lo que hay en la fonología, ¿no? Y en fonología nos dice, el género es indistinguible en algunos casos en la lengua hablada y solamente podemos hablar de distinción de género en estos contextos. Esa lectura también se las podría pasar como ejemplo, ¿no? Como ejemplo del francés. Esas dos. Solo que una está en francés y la otra está en inglés. Me dicen, esas lecturas es para que ustedes no van a ser obligatorias, igual, pero igual les podrían servir para el examen. Podría yo sacar algunos ejercicios de ahí para el examen. Ay, sería súper bien que las compartiera, profesor. Sí.
A ver, ahora sí. Para el francés es más complicado porque creo que es en la que tienen menos, menos experiencia. Y yo sé leer en francés, pero hay partes en las que todavía se me complica un poco. Es el idioma que menos manejo. Trato de hacer un esfuerzo grande para ello. Pero sí, podría yo compartirles algunas lecturas en francés. Lo que sí vamos a ir estando haciendo, que es lo que me gustaría un poco para que vayan adentrándose más en estos terrenos, es alternar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor para la frase sustantiva, ver una lectura de la frase sustantiva en francés, ¿no? Y luego para la frase adjetiva, a lo mejor ver una lectura de la frase adjetiva en inglés, para que se vayan alternando. La teoría va a ser la misma, lo que va a cambiar es cómo se aplica la teoría al análisis, ¿no? Entonces sí voy a ir a tratar de alternando en ese sentido. Pero sí, la lectura de la derivación en francés está en francés. Es chiquita, pero está en francés. Ujú. Ok. Entonces, si ya no tienen ninguna otra duda ni pregunta, nos veríamos el martes. Y pues nada, el martes continuamos con este asunto de los morfemas, ¿no? Vamos a pasar a ver tipos de morfemas. ¿Vale? Muchas gracias, profesor. Igualmente, chicos, muchas gracias también a ustedes y igual descansen y pasen buen fin de semana. Nos veríamos el martes, ¿vale? Gracias, Gracias, profe. profe, Hasta igualmente. luego. Hasta luego, chicos. Gracias, profe. Se cuidan. Bye. Hasta el martes, chicos. Bye.